Nosotros vamos a hablar respecto de la insuficiencia renal aguda y sus cambios hidroelectrolíticos y pH. La equipo está formada por yo, Edson Luis, por Marcia Fernández, por Ernesto Santiago, Viviane Oliver, Stephanie Caroline, Carlos Carlisto, por Yuri Pereira, Bárbara Ariana y Ángeles Judite. Bueno, antes de entrar a la enfermedad, insuficiencia renal aguda, vamos a hablar respecto de las funciones de los riñones. Los riñones son dos órganos gemelos que hacen parte del aparato del sistema urinario, juntamente con los ureteres, la uretra y la vejiga. Están encargados de muchísimas funciones importantes en nuestro cuerpo, principalmente en la regulación de la agua en nuestro cuerpo. Hace eso a través de la micción, o sea, él mantiene la cantidad exacta de agua que tenemos que tener en nuestro organismo. También elimina otro tipo de compuestos que en parte de excesos hacen mal a nuestro organismo, como por ejemplo la urea, que se produce como metabolismo de las proteínas, la creatinina que surgen de los gases de los músculos, la bilirrubina, el ácido úrico, así como también algunos pesticidas que pueden hacer mal a nuestro organismo. Todo eso hace como una cierta filtraje en el riñón y elimina esos desechos que no hacen bien al organismo. También son encargados de regular la cantidad de electrolíticos en la sangre. O sea, es decir, aunque una ingesta de exceso, por ejemplo, el sodio, el fósforo, el potasio, el calcio, si tiene una cantidad elevada, hace eso a través de la micción y así controla los niveles normales que tendrían que estar en nuestro organismo de forma normal. Junto con los pulmones también, ellos eliminan cierto tipo de ácido, haciendo así, por ejemplo, el ácido fosfórico, que mantiene el pH de forma normal en nuestro organismo en niveles controlados. Así hace esa regulación. También participa en la regulación de la presión arterial. ¿Cómo que hace eso? Él tiene una cierta parte del riñón que hace que cuando llega un cierto flujo menor o mayor de la sangre, él manda al hígado esta información y así después de llegar al hígado se controla la presión arterial. Otra función importantísima también es la generación de eritropoyetina, que es la sustancia que se estimula que produzca eritrocitos en nuestro cuerpo, el glóbulo rojo. Cuando está en baja cantidad, el riñón detecta eso y hace con que se estimule la mayor producción de esta proteína. También genera la vitamina D activa, con que esta vitamina D hace con que llegue sustancias del calcio a los huesos, haciendo así con que ellos se mantengan más fuertes. Otra función también es la regula la cantidad de glucosa en nuestro organismo. Iniciando a la enfermedad, que es la insuficiencia renal aguda. De forma sencilla, es la pérdida súbita, o sea, de manera rápida y aguda, la capacidad de los riñones de hacer ese filtraje, ese trabajo normal que lo hace de forma normal. Así como deja de eliminar el exceso de líquido, electrolitos, y también material de desecho de la sangre, haciendo perdiendo así su manera normal de trabajar. Ela se divide en tres categorías. La primera pré-renal, conocida también por volumen absoluta relativa, ocurre antes por alguna enfermedad o algo que ocurre antes de llegar al propio riñón. La forma renal, también conocida por intrínseca, dentro del propio dicho riñón. Y la posrenal es por una obstrucción de la vía del aparato urinario, que puede ocurrir por varios motivos, tiene esa obstrucción. Esas son las tres categorías. La principal es la pré-renal, que tiene es la causa más frecuente de insuficiencia renal. Ela se origina por una disminución de la perfusión renal. O sea, cuando hay una perfusión glomerular menor, se activa esa ira pré-renal. Las causas más frecuentes, como ha dicho, cuando cae una perfusión glomerular, o sea, la alteración hemodinámica, tiene esa causa de la ira pré-renal. ¿Qué sería esa alteración de hemodinámica? O sea, por hipotensión, por bradicardia, por shock, por sangramiento, até mesmo por una diarrea. Cuando hay una perfusión menor, hay esa causa antes de llegar al riñón, no llega el suficiente sangre para tirar los glomérulos, por eso hay esta causa. Tiene también una queda brusca del flujo sanguíneo, esas son consecuencias de esa. Una volemia arterial efectiva, por ejemplo, por una cirrose, son causas también de esta ira pré-renal.
otra la vasoconstricción renal, sea ela por insuficiencia cardíaca o por una sepsis, por ejemplo. El concepto de la ira es la función del riñón de filtrar no está bien, está malo, está con daño, es por otros factores del cuerpo. Por ejemplo, cuando su causa anterior de llegar a una hemorragia, y una hemorragia externa o una hemorragia interna. Y cuando tenemos una hemorragia, tenemos una hipovolemia, o sea, un bajo flujo de sangre. Y también una de las características también de las causas anteriores sería el gasto cardíaco. Y cuando llegamos a la ira, tenemos, como mi amigo dice, mi compañero dice, vamos a tener una deshidratación, por el vómito o por una diarrea. Y la ira también va a causar un bajo flujo urinário. Puede llegar a una diuresia, el paciente va a tener un bajo, va a orinar poco o no va a orinar nada. Y cuando no se orina, este líquido se queda dentro de nosotros. Y este líquido quiere salir, quiere pasar para otro. O sea, entonces vamos a tener un edema. ¿Por qué? Porque este líquido va a pasar a otro espacio, o sea, el tercer espacio. Y cuando tenemos este edema, es porque la albúmina, que controla la permeabilidad, no está bien. Su urea creatinina también no va a estar bien, va a estar aumentada. Lo que pasa es que el sodio va a estar malo, va a estar bajo, vamos a tener una retención del potasio y eso puede causar una arritmia cardíaca. Y un bajo, una disminución también del calcio. Eso es una serie de patologías adyacentes, ¿ya? La ira también, su fisiopatología va a desencadenar desequilibrio en ácido básico. ¿Por qué? Porque la ira va a hacer con que los hidrógenos tienen muchos hidrógenos y eso causa una acidosis. En este caso de la ira sería la acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, o sea, la ira, su fisiopatología sería va a causar daños a otros órganos y eso daría varios diagnósticos al paciente, no solo la ira, pero vamos a decir que el paciente tiene un edema, el paciente tiene una sobrecarga cardiorrespiratoria, el paciente tiene un bajo flujo sanguíneo y por así adelante. Aquí tenemos un esquema. Estamos trabajando con la insuficiencia renal aguda. Aquí es solo un esquema de todo lo que yo disse, com bajo flujo sanguíneo, com alta permeabilidade que causa edema e uma isquemia. Quando temos uma insuficiência renal crônica, ou seja, quando o paciente, esta enfermidade não se sana, não conseguimos reverter. Claro que a ira, principalmente em la pré-renal, é reversível. E quando não conseguimos reverter esta ira em menos de 3 meses, digamos assim, podemos dizer que causa uma ira crônica, que vai passar uma lesão celular, apoptose, ou seja, a perda de las células. Que células? O citoesqueleto. E isso vai causar uma destrucción tubular del riñón y edema intersticial también. Por consecuencia, va a tener un aumento de la presión intratubular y intersticial por las alteraciones de los líquidos electrolíticos. Como ya dice, la bomba del sodio, potasio y hasta ATP también. Ira renal, pues, es la insuficiencia de líquidos y electrolitos. Puede ser más común en pacientes hospitalizados o en terapia intensiva. La insuficiencia renal aguda puede producir cuando tiene una enfermedad que reduce el flujo normal de la circulación de la sangre hacia los riñones. Experimentas una lesión directa de los riñones. Los tubos de drenaje de orina, uréteres, de los riñones obstruyen y los desechos no pueden eliminar de acuerdo a través de la orina. Trastornos que pueden reducir el flujo sanguíneo, pérdida de sangre o líquidos, medicamentos para la prevención arterial, ataques cardíacos, enfermedades cardíacas, infecciones, insuficiencia hepática, consumo de aspirina, ibuprofeno, Advil, Motril, entre otros.
nasopresona sódica, Aleve, entre otros, o medicamentos relacionados. La reacción alérgica severa, anafilaxia, quemaduras severas, deshidratación grave. Otro daño de los riñones son la coagulación sanguínea en las venas, arterias dentro y alrededor de los riñones, depósito de colesterol en bloqueo de flujo sanguíneo en los riñones, glomerulonefritis, inflamación de los pequeños filtros de los riñones, los glomérulos, síndrome de orina hemolíticas, enfermedades causadas por la destrucción prematura de los glóbulos rojos, infección como la virus causada por la enfermedad del COVID-19, lupus u trastorno del sistema inmunológico que provoca glomerulonefritis. Medicamentos tales como algunos medicamentos de quimioterapia, antibióticos, tienen un uso que pruebas para la imagen. Esclerodermia es un conjunto de enfermedades extrañas que afectan la piel y tejido conectivo. Púrpura trombocitopenia trombótica es un trastorno que es poco frecuente en sangre, toxinas tales como el alcohol, las metales pesados y cocaína. Ruptura de tejido muscular, rombomiolisis, genera daño renal, causa que las toxinas liberen a partir de destrucción del tejido muscular. Ruptura de células tumorales, síndrome de lisis tumoral, lo que produce la liberación de toxinas que puede provocar una lesión en los riñones. La glomerulonefritis. La glomerulonefritis es una inflamación de los filtros pequeños de los riñones, los glomérulos. El exceso de líquido y desechos que los glomérulos extraen del torrente sanguíneo se eliminan del cuerpo a través de la orina. La glomerulonefritis puede aparecer de repente aguda o progresivamente crónica. Las pruebas para evaluar la función renal, hacer un diagnóstico de glomerulonefritis, análisis de orina, hemograma y pruebas de imagen o biopsia de riñón. Esta sería la lesión renal, caracterizada más que todo por el daño agudo de las células tubulares y también alteración de su función. Las causas más comunes pues sería la hipotensión o la sepsis, que a su vez va a causar una disminución de la perfusión sanguínea o del riego sanguíneo. También puede ser por ciertos fármacos que son nefrotóxicos y por lo general el cuadro es asintomático, a menos que ya llegue a una insuficiencia renal y llegue a presentar síntomas, pero ya de una insuficiencia. De ahí el diagnóstico se sospecha más que todo cuando se produce una azoemia. Antes de llegar a una necrosis tumoral, que hay una azoemia, o sea, un aumento excesivo de ciertos desechos nítricos como ser la creatinina o la urea. También dice, después produce de un cuadro claro de hipotensión o de sepsis grave. También por exposición a fármacos, como ya decía, nefrotóxicos. Y en el tratamiento es sintomático, o sea, según vayan apareciendo los síntomas, se los va tratando. Bien. Bueno, entre las causas de una necrosis tumoral aguda puede ser a menudo es causada, como ya decía, por la falta del flujo sanguíneo, de la perfusión de oxígeno a los tejidos debido a una isquemia. También puede ocurrir si las células renales resultan dañadas por un tóxico o por alguna sustancia que sea dañina para la célula. Y pues la necrosis tumoral aguda es una de las causas más comunes de que lleguen a provocar ya lo que sería una insuficiencia renal aguda ya establecida. Más que todo en personas que están hospitalizadas, ¿no? Los riesgos de que padezcan esta necrosis tumoral aguda es más que todo en personas que presentan algunas reacciones a las transfusiones sanguíneas o lesión o traumatismo que produce algún daño en los músculos. También cuando hay hipoperfusión renal que dure más de 30 minutos, sepsis, más que todo en pacientes que están en cuidados intensivos, o cuando hay shock séptico o han sido expuestos recientemente a alguna cirugía mayor. También puede ser lo que sería por ciertos medicamentos nefrotóxicos, como ya comentaba. Entre los que más destacan serían los antibióticos aminoglúcidos, que en combinación precisamente con estos fármacos antihongos como es la anfotericina B, son muy nefrotóxicos, ¿no?, para lo que es el riñón y para poder provocar esta necrosis tumoral. Esto es más propenso, esta necrosis tumoral aguda, en pacientes que tengan ya una enfermedad renal crónica ya preexistente, o que sean pacientes diabéticos o de edad avanzada, o que tengan hipovolemia. Ahora, la azoemia prerrenal
Esto es más que todo un nivel exagerado o elevado, ¿no?, de ciertos desechos nitrogenados en la sangre, como ser la creatinina o como ser la urea, debido, ¿no?, que hubo una disminución de la función renal fisiológica. Y también ocurre principalmente, ¿no?, en casos cuando hay deshidratación, cuando hay una hipotensión arterial, cuando hay una hemorragia aguda, también insuficiencia cardíaca congestiva, hipoalbuminemia severa. Como no hay necrosis en el tejido renal, en estos casos todavía no llegó una necrosis tumoral a esta azoemia prerrenal, y puede ser resuelta si se resuelve lo que es la hipoperfusión sanguínea. Si hay un buen riego sanguíneo, esto se puede revertir dentro de las 24 horas y revertir esa azoemia prerrenal. Ahora, en base, ¿no?, de que vemos la diferencia, se puede ver la diferencia, ¿no?, de una insuficiencia renal aguda prerrenal, en la cual todavía no hay un daño tubular, y la diferencia de una insuficiencia renal aguda que ya está establecida, en la cual sí va a haber un daño tubular gracias a ciertos parámetros, ¿no?, como son estos de aquí, que tenemos los índices urinarios en insuficiencia aguda prerrenal, y ya cuando es ya hay una necrosis tumoral, ¿no?, a través de la densidad urinaria, a través de la osmolaridad, de los valores de urea, de creatinina, la fracción de sodio. Las causas, ¿no?, de esta azoemia puede ser, ¿no?, por un shock circulatorio, por hemorragia, por quemaduras extremas, ¿no?, por vómito, diarreas prolongadas, también posición al calor, depresión también del volumen sanguíneo. Y en los principales síntomas, como hay más que todo como si que fuera una intoxicación por elevado valor de creatinina y de urea, pues a veces hay picazón en la piel, hay confusión, esto debido a que a veces no tanto a la azoemia, sino a lo que vino previo a eso, como es, por ejemplo, las causas, como sería la deshidratación. Entonces el paciente que está deshidratado, pues va a presentar confusión, disminución de la producción de orina también, va a tener sequedad bucal, sed, y como presenta esto, también va a tener taquicardia, pulso rápido, la piel pálida, ortoestatismo, que sería, ¿no?, los mareos cuando una persona se levanta de golpe o se sienta para levantarse, ¿no?, rápidamente. Y en el tratamiento, pues el principal objetivo del tratamiento va a ser corregir rápidamente la causa antes de que se produzca el daño al riñón, que son más que todo las causas lo que van a causar los síntomas en la azoemia, ¿no? Por ejemplo, si es deshidratación, va a causar esa taquicardia. También, ¿no?, se puede utilizar ciertos líquidos intravenosos, sangre, hemoderivados, para poder incrementar más que todo el volumen sanguíneo, y después, una vez ya establecido este volumen, se puede emplear ciertos medicamentos para poder incrementar lo que es la presión arterial, mejorar el bombeo del corazón. Y ya si esta persona pues llega a una insuficiencia renal aguda, propiamente ya se utiliza lo que es la diálisis, se emplea cambios en la dieta y ciertos medicamentos. Un poco sobre la glomerulonefritis aguda. Es un trastorno de los glomérulos. Se caracteriza por la hinchazón de los tejidos corporales, o sea, es un edema. También tiene una hipertensión arterial y presencia de glóbulos rojos en la orina. Se caracteriza por ser aguda y crónica. Aguda cuando se desarrolla en un breve periodo de tiempo, y crónica cuando empieza y avanza gradualmente. Ahí tenemos a glomerulonefritis aguda, no estreptocócica, que esta puede estar producida por infecciones bacterianas, no estreptocócicas, virales u otros microorganismos como hitoplasmosis, paludismo o malaria. También tenemos la glomerulonefritis por anticuerpos anti-MBG. Esta es una enfermedad autoinmune que puede afectar al pulmón, más frecuentemente en los hombres fumadores, y principalmente afecta al riñón. Después tenemos hostes streptocócica. Es una forma de glomerulonefritis. Es causada por una infección con un tipo de bacteria de estreptococos. También tenemos glomerulonefritis rápidamente progresiva, también llamada glomerulonefritis necrosante, con como semilunas, o proliferativa extracapilar. Se caracteriza por tener un comienzo de aparición subaguda
en semanas o meses de una insuficiencia renal progresiva. Y también tiene lesiones renales. También tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva por inmunocomplejos. Esta puede ser por tipo idopatía secundaria o un proceso infeccioso, o por formar parte de una enfermedad sistémica por inmunocomplejos. También tenemos glomerulonefritis inmunonegativa. Esta constituye aproximadamente el 50 al 70% de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Incluye la idiopatía con semilunas limitadas al riñón. Después tenemos la nefritis intersticial alérgica. Es un trastorno renal en el cual los espacios entre los túbulos renales resaltan inflamados. Esto puede causar problemas en la forma como funcionan los riñones. Y también los síntomas pueden estar ausentes o no ser específicos. También tenemos ahí los factores que pueden causar nefritis, que serían reacción alérgica a un fármaco, trastornos autoinmunitarios, como la enfermedad antimembrana basal tubular o la enfermedad de Kawasaki. También se caracteriza por una infección en el intersticio del riñón, asociado a un deterioro de la función renal. Y el tiempo de duración de la nefritis, el intervalo que transcurre entre la exposición al alérgico causante de la reacción y el desarrollo de la nefritis suele oscilar entre 3 a 5 semanas. Y también tenemos el síndrome nefrótico, que es una enfermedad renal que se caracteriza por causar con proteinuria, hipoalbuminemia y edemas. Y también generalmente se debe a daños en los vasos sanguíneos diminutos de los riñones. También tenemos los síntomas de esta afección. Pueden incluir sangre en la orina, fiebre, aumento o disminución del gasto urinario, cambio en el estado mental, somnolencia, confusión, coma, también náuseas, vómitos, erupción cutánea, hinchazón de cualquier zona del cuerpo, aumento de peso por la retención de líquido. Ahora, recordamos que la más común es la pré-renal con 70% de las causas. Entonces, algunos mecanismos que vai generar a pré-renal vai ser uma vasodilatação sistêmica, que pode ocorrer um choque séptico ou um choque neurogênico. Também vamos ter a gasto diminuído, que é uma insuficiência cardíaca, e a hipovolêmia, que é a mais frequente, que é a desidratação e a hemorragia. Também vamos ter a vasoconstrição da arteriola aferente, que é quando a cápsula de Bowler já não se filtra mais a sangue. Agora, em la pós-renal, ela é 10% das causas. A pós-renal é a dificuldade da eliminação da urina normal, ou seja, vai ter alguma obstrução em uma das vias urinárias, que se produz quando há bloqueio agudo, parcial ou total da via urológica, o que provoca um aumento da pressão hidrostática retrograda. E algumas das características da pós-renal vai ser a anúria, se a obstrução é completa, a diurese normal, se é incompleta, a fase da poliúria, quando tem a descompreensão. É típico da urina desses pacientes apresentar concentrações de sódio e potássio cercando as concentrações plasmáticas, devido a que o urotélio atua como uma membrana semipermeável para aquela urina retenida, permitindo as ditas concentrações de equilíbrio com as plasmáticas. Agora, o que causa a obstrução pós-renal? Pode ser uma obstrução uretral, que é quando há uma estenose uretral, ou uma obstrução em la sondaje. A obstrução uretral é quando a sangue se congestiona em os túbulos, aumentando a pressão em la cápsula de Bowler, e esta arteriola aferente não pode mais superar a pressão. Assim, então, causando de maneira indireta ou também originando a falha renal. Já em obstrução do coelho vesical, vai ser por uma hipertrofia prostática ou por um carcinoma da vejiga neurogênia. Também vamos ter uma obstrução bilateral ou unilateral. A mais frequente na unilateral é a litiase, que é os cálculos, as pedras em las vias urinárias.
E a obstrução bilateral é por uma hiperplasia prostática. Em la imagem podemos observar de um lado um rião normal e do outro lado um rião dilatado por uma obstrução. Agora vai ter 4 localizações la pós-renal, que seria la intraluminal, por la litiase, los coágulos e tumores, la intraparietal por estenose, tumores e malformações congênitas. La compressão extrínseca é quando se queda fora de uretré, que poderia ser por uma hiperplasia prostática, um adenocarcinoma prostático, por tumores, por fibroses retroperitoneal, malformações congênitas, e la difusão neurogênica, que pode ser por uma vejiga neurogena, difusão de la união do pielo ureteral y pelo furro vesicado. Bueno, voy a hablar un poco sobre la clínica. ¿Qué tenemos que analizar en un paciente con la injuria renal? Tenemos que analizar su REA, el síndrome urémico ya cuando ya está más elevada. Tenemos que analizar la creatinina, los hidroelectrolíticos que ya van a estar de forma irregular. Tenemos que ver la IRA como un síndrome, ya que tiene características siendo renal, posrenal y prerrenal. Tenemos que ver bien, la anamnesia es muy importante, a veces no tomamos en cuenta, pero sí nos puede ayudar a diagnosticar cuál tipo de insuficiencia estamos lidiando en este momento. Podemos también saber la patología de base, porque a veces ese paciente ya toma algún fármaco, sea AINE o hasta mismo un IECA, que también puede hacer con que prohibique. Estoy pasando. Aquí, o sea, entonces la IRA, ¿qué va a hacer? Una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y es muy importante el toque en este paciente, porque va a saber qué grado está de deshidratación su piel. Puede saber, por ejemplo, en la prerrenal, sus signos clínicos son hipotensión, hipoperfusión, que es llenado capilar, o sea, cuando nosotros los apretamos, cuando está en un edema, y vamos a ver cuánto tiempo puede ser que tarda a volver a la circulación en este hogar. El pliegue positivo, también, que cuando lo puchamos y vamos a ver cuánto tiempo tarda hasta que vuelva a la piel. Y también la palidez del paciente. Bueno, en el post, ya como mencionó mi compañera, ya es un caso de obstrucción y a veces como decimos, ay, tengo litos renales. Entonces este va a tener un síntoma ya en el flanco, o sea, en el hipogastrio también. El signo vital y el nivel de conciencia. La mayoría de los pacientes que van a ir a buscar por ese problema ya no va a estar en conciencia, sino que a veces esta anamnesia usted mismo puede hacer con su parentesco, porque no va a estar en el nivel adecuado para que te pueda responder. Puede estar a veces por la falta de circulación correcta, ya puede estar desmayado, puede ser que no consiga hablar lo que está sintiendo, cómo pasó y cuánto tiempo ya está así. Bueno, y las personas hipertensas también es importante, porque puede estar hipotenso. ¿Qué usted piensa? Que hipotenso a veces va a ser, está abajo de 100. No. Para una persona hipertensa, cuando, por ejemplo, se mantiene en 15 y está en 13, para él ya es hipotenso. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta la enfermedad base de este paciente. En el diagnóstico es posible encontrar la concentración en el análisis de hidroelectrolíticos que van a estar mayor en la corriente sanguínea, sea calcio, sea sodio, sea fósforo, cloruro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa obstrucción no vamos a conseguir con que el riñón haga su función, que es filtrar y eliminar lo que no vamos a usar. O sea, que tu cuerpo ya no necesita más, no consigue botar, y entonces ahí se queda en la circulación sanguínea, podendo desenvolver otras patologías. Por ejemplo, con aumento de la creatinina, a veces pensamos, el paciente está con una creatinina aumentada ahora, pero usted no puede solamente decir ahora, usted tiene que analizar y ver su creatinina base. O sea, el paciente ya fue donde usted trabaja, tiene un examen, va a mirar y va a ver, esta es su creatinina base y esta es su
creatinina actual, y entonces ahí usted va a tomar en cuenta, y cuando usted vea que ya esté alta, ya no es una cosa de una hora a otra, sino que es una cosa que ya se pasó más de 48 horas. También otro análisis que podemos ver en el hemograma es que la excreción de sodio más baja nos hace pensar luego en una prerrenal y una más alta en una renal, porque el tubo ya no consigue absorber de forma adecuada el sodio. Bueno, la ira, vamos a tener principalmente el aumento de la creatinina sérica a 0,3 o en 1,5 por el valor base que ya expliqué de la creatinina en 48 horas, porque no es una cosa de una hora a otra que solo va a subir, y tiene que ver si el paciente va a tener o no oliguria. Ni todo paciente tiene. También tiene que tomar un control más o menos de 7 días para que tenga certeza. Cosas que usted va a analizar en el paciente va a ser el control de orina del paciente. Usted tiene que tomar en cuenta todo ese tiempo que tuviera en observación. Llegan a hacer algunos testes como le ponen 250 por infusión ml y va a ver cuánto se va a eliminar desde que esté ahí para ver si está sí o no filtrando, qué está pasando, de verdad si es un problema en el riñón o no. La cantidad de orina que toman en cuenta este examen, ya usted puede tener una noción de qué está pasando. La análisis de la sangre, porque incluso podemos tener una eritrocitosis, porque va a tener una concentración de volumen plasmático. También, en caso que se confirme, nosotros le vamos a tomar una ecografía para diagnosticar qué tipo sería, si sería una prerrenal, si sería una renal, si sería una posrenal. Aquí, como lo puse un mapa conceptual, cuando usted vea por ejemplo, un examen, usted tiene que fijar primeramente en la urea y la creatinina. ¿Está alterada? Sí. Es un paciente que puede ser que tenga una hiperplasia. Sabemos que la hiperplasia prostática va a ser más en personas de más de 40 años, pero ni siempre es así, a veces un poco antes, pero usted tiene que ya estar fijando esto. Incluso algunos pacientes tienen dificultad de orinar y usted, puede ser que sea ya un problema renal, doctora, y a veces ni siempre, a veces solamente es una hiperplasia lo que está pasando. ¿Mejora con soldaje? Sí o no. Si no, es una ira posrenal. El problema ya no está antes del riñón, ya después en conducto que puede estar teniendo esta obstrucción, como dijimos. Y en caso que no tenga tanta elevación, pero tenga una oliguria, usted va a analizar cómo estará el sodio, cómo estará la osmolaridad de la orina, si tiene alta concentración o no, cómo estará la creatinina, cómo estará la urea de este paciente, y si hay oliguria o no. No hay oliguria, ya le pida una ecografía renal. Hay oliguria, ya piensa que es una prerrenal. Cuando usted pide una ecografía renal, usted tiene que pensar y analizar cuando llegue la imagen. Hay una dilatación de la vía urinaria, entonces será una postrenal supravesical. El tamaño está conservado, ok, es una intrínseca, pero el tamaño está reducido, está atrofiado, entonces ya es una ira crónica, o sea, puede ya tener evoluido de una aguda a crónica o hasta mismo ya tener iniciado así. Es eso. Complicações. Bom, complicações metabólicas. A hiponatremia. Bom, por administração excessiva de líquidos ou hipoglicemia, quer dizer, consiste, se barra o sódio, barra a osmolaridade de plasma, e sendo isso um ambiente hipotônico, e se há um ambiente hipotônico, a água entra na célula, causando um edema intracelular. Isso traz efeito ao cérebro, generando um edema cerebral. A gravidade disso é o valor de sódio, né? E a velocidade. É dizer, quanto mais rápido a hiponatremia, é pior, se agrava mais. E a hiporcalcemia geralmente é assintomática, né? Porque existe acidose metabólica que
que contraste a excitação muscular, né? Quer dizer, a saída de cálcio do compartimento sanguíneo, e a hipercalemia já é muito frequente na insuficiência renal aguda, se agrava por la acidose, né, ao saída do potássio ao interior da célula, intercâmbio dos íons, né, ao hidrógeno. Sabemos que se o hidrógeno sube, ele pH baja. E outras complicações cardiovasculares, que inclui a hipertensão arterial moderada, edema pulmonar, as arritmias, os transtornos gastrointestinais consiste também em vômitos, sangrado intestinais, que mais? Gastrites, úlceras e síndromes urênicos já são aqueles que causam oligúria, né, por hipercatabolismo, né, de duração, e por complicações infecciosas, que são mais frequentes, cerca de 50% a 90% dos casos, e 75% já dos casos que são mortes. E podemos evitar essas complicações evitando o consumo de sal excessivo, optar por alimentos sanos, barros em graxas, tomar água frequentemente, dedicar 30 minutos do seu dia fazendo exercício, prestar atenção na sua pressão arterial, não automedicar e evitar cigarros e álcool excessivo. Para falar do tratamento, poderíamos falar sobre a prevenção. A prevenção ela pode ser feita de uma forma sencilla, sendo ela, o paciente tanto não tem nenhuma enfermidade, como o paciente controlando sua alimentação, não haciendo a utilização de drogas, como pacientes que fumam, ou pacientes que estão com sobrepeso, ou pacientes que têm alimentação e ou alimentos com excesso de sal. Controlar também os signos vitais. Lembrar que também um fator muito importante é aqueles pacientes que têm enfermidade de base, que consequentemente podem ligar a ter a ira, por não fazer um tratamento, ou então não fazer um diagnóstico recém. Ou seja, pacientes que têm enfermidade de base ou têm enfermidade na família têm que ter um exame, um cheque de sua saúde, não a ser ou temprano ou não a ser muito tarde esse cheque. Bueno, para falar do tratamento, teremos o tratamento da fase pré-renal, que é um tratamento que pode ser feito de uma forma muito sencilla, porque em essa fase é caracterizada apenas por el tratamento do que está sendo causado pela enfermidade. O paciente pode apresentar alguns grados, tanto de desidratação, como baixo de hipovolemia, ou diminuição em los quadros dos quadros hidratolíticos ou manutenção. Ou seja, em esse tratamento, em esse primeiro grau, vai ser simples e vai ser caracterizado por repor do que o paciente está apresentando, no caso, desidratação, a baixa hipovolemia, os controles de hidroeletrolíticos e manter o controle de los signos vitais. O tratamento de la ira pós-renal é um pouco mais complicado, porque já é um avanço da enfermidade. Ou seja, quanto mais cedo começa o tratamento, vai ser os resultados com consequência em la função renal. Ele é caracterizado pelo processo de desobstrução pelos fluxos, tanto do fluxo hipovolêmico quanto ele rebalance hidroeletrolítico, e também pela manutenção da volemia do paciente. Ou seja, pode ser utilizado tanto a utilização de catéteres ureterais, como também reposição tanto hidroeletrolítica, o mantenimento e observação dos signos vitais, que é muito importante em essa etapa, a correção de los débitos que o paciente pode apresentar, se o paciente foi um paciente cardiopata, ou seja, a enfermidade de base que o paciente vai ter vai influenciar em modo de tratamento que se sucede. E também pode ser utilizado fármacos como diuréticos, e muitas vezes pode ser também o controle da antibioticoterapia, e em casos mais graves da enfermidade, quando não há um tratamento muito adequado, o paciente pode apresentar quadros de uremia, que já é quando há
un déficit en la función renal, o sea, el riñón no está más haciendo su función de limpieza, de purificación de sangre, o sea, ahí de que el paciente va a hacer la llamada diálisis, que es un tratamiento que consiste en una función de sustitución del riñón en limpieza del sangre y de las toxinas que van a tener el cuerpo por la falta de la función renal. O sea, gracias.